Muy bien, como un cuarto tema en riesgos, pues vamos a hablar de las tasas de interés, sus mercados y algunos derivados financieros ligados con tasas de interés. Primero que todo, ¿qué tasas de interés tenemos en observación? Pues obviamente las tasas que pagan los bonos soberanos, es decir, la deuda de un país, que puede ser en divisa propia o en otras divisas. La tasa a la que se prestan los bancos entre ellos, hay en varios países esa tasa de referencia, es bastante común las tasas que se prestan en el mercado de Londres, y esa es la tasa LIBOR. Nos interesa también la tasa de referencia del Banco Central, que básicamente es una tasa de interés de un día para otro. Nos interesan los reportos. Vamos a comentar algo también de OIS y de STIRS, como viene ahí en la transparencia. Primero que todo, ¿cómo vemos la evolución de los bonos del Tesoro de Estados Unidos? Ahí están presentados en la gráfica lo que va del 2020, desde un plazo de un mes hasta un plazo de 30 años. Y vemos claramente en esa gráfica que los spreads, es decir, la diferencia entre los cortos y largos, se ha aumentado de principio de año a ahorita. Obviamente pasó por un periodo de inestabilidad todo marzo. Sin embargo, se ve claramente una tendencia a la baja en las tasas de interés. Las tasas de interés soberanas en pesos en México, ahí tenemos también de un mes a 30 años. También vemos que el spread entre diferentes plazos pues se ha incrementado. Vemos un periodo de inestabilidad en marzo, pero en general vemos tendencias a la baja en tasas de interés. De aquí nos viene de los bonos soberanos, podemos sacar la curva de rendimiento, en donde una curva de rendimiento normal pues es algo que tenga una pendiente positiva con cavidad hacia abajo. Una curva plana pues sería una línea horizontal, que quiere decir que es más o menos la misma tasa en diferentes plazos, y una curva invertida pues sería que los plazos cortos pagan más rendimiento. Aquí vemos al 11 de mayo comparado con el día último de abril del 2020, cómo se han movido las tasas de interés en México. Vemos que la forma de la curva es una forma normal, ha mejorado conforme los spreads entre corto y largo plazo se han ampliado, y vemos que en los primeros 11 días de mayo, que es lo que presenta la Filmina, en general las tasas en México en los diferentes plazos han bajado pues un poco más de 50 puntos base. En Estados Unidos pues la curva es bastante más baja y prácticamente subió un poquito la tasa en los plazos de 7, 10 y 30 años, pero pues ha estado bastante más estable la tasa de rendimiento o curva de rendimiento en Estados Unidos que en México. En México también podemos ver la curva de rendimiento que ofrecen los bonos soberanos indizados a inflación. En México se llaman UDIbonos, y vemos que en general al 11 de mayo, en lo que va de mayo, han bajado un poco las tasas. Vemos un comportamiento raro en plazos inclusive menor a 7 años, y vemos una forma normal de 7 años en
adelante, es decir, de alguna manera hay algo de incertidumbre en el mercado. México también emite deuda soberana denominada en dólares. Se llama United Mexican States, UMS, y aquí vemos la curva de rendimiento y vemos que en los primeros días de mayo pues han bajado de manera importante las tasas en plazos inclusive hasta de 30 años. Hay que cuidar la escala porque pues aquí tenemos 30 años, sin embargo hay un bono soberano a 100 años que inclusive ese también bajó la tasa pues en 30 puntos base. A veces los bonos soberanos, particularmente los mayores de un año, pagan cupón. ¿Y qué significa que pagan cupón? Pues que no es un valor hoy y un solo pago al final. Y el yield to maturity o el rendimiento que paga un bono soberano termina siendo un promedio de rendimiento, un promedio ponderado de rendimiento de todos los flujos de efectivo. Para hacer eso, pues a veces es importante que evaluemos la curva de rendimiento, pero ¿cuál sería una curva de rendimiento cupón cero? Es decir, que nos permita saber cuál es la verdadera tasa de interés desde hoy hasta un determinado plazo de vencimiento sin que estén promediando pagos parciales de alguno de los bonos. ¿Qué podemos hacer eso? Pues simplemente podríamos observar del mercado los bonos segregados. ¿Qué significa segregados? Que cada pago de un bono se puede valuar y comprar y vender por separado, y de tal manera que un bono que paga cupones pues lo podemos segregar cada flujo de efectivo como si fuera un bono independiente, y cada pago es un bono cupón cero. En Estados Unidos se ha desarrollado mucho más el mercado de segregados, que se llama strips, y pues lo primero que podemos hacer para derivar la curva cupón cero pues es observar los rendimientos de esos. Si no lo tenemos, pues tenemos que hacer estimados, y un método para estimar es el bootstrap. Entonces aquí viene un ejemplo en donde tenemos plazos de prácticamente estos dos bonos que pagan cupón semestral. Por lo tanto podemos inferir el último pago, cuál sería la tasa de rendimiento. Aquí tenemos en Estados Unidos, observamos la curva de strips, es decir, el equivalente a bonos cupón cero, desde 1 hasta 30 años, y también vemos por un lado el mismo efecto, que el spread en el tiempo ha aumentado, y vemos también una tendencia generalizada a la baja, y prácticamente tenemos en un rango entre 1.5 y 0, pues prácticamente todos los plazos, inclusive el de 30 años. El método bootstrap pues consiste en inferir prácticamente cuál sería la tasa marginal que estaría pagando cada bono, y en función de esa tasa marginal pues podemos estimar lo que sería la curva de rendimientos cupón cero. La tasa LIBOR la presentan la información de mercado en 5 divisas. Tenemos en dólares, en libras esterlinas, francos suizos, yen japonés y euros. Y típicamente se presenta en 7 plazos, que aquí están identificados y aquí están explicados.
Entonces prácticamente en esto nos permite tener referencia para hacer los swaps. Aquí está tomada una foto del mercado el 7 de mayo y obviamente esto puede cambiar. Hay una serie de bancos que conforman este grupo y se les pregunta a ejecutivos de los bancos, de ese grupo de bancos, a las 11 de la mañana, pues a qué tasa cree que podrían estar pactando un préstamo de otro banco entre ellos a cada uno de esos plazos en cada una de esas divisas, y de alguna manera de ahí se genera esta información. La otra tasa que nos interesa es la tasa de referencia. Aquí tenemos la del Banco de México. Hoy es martes 12 de mayo del 2020. El jueves 14 de mayo del 2020 se va a juntar Banco de México. El mercado piensa que va a bajar la tasa en 50 puntos base. Entonces aquí tenemos, nos presenta Citibanamex una información conocida y nos presenta también unos estimados. Muy bien. El reporto, pues tenemos, ¿qué es un reporto? Pues el dueño de un activo financiero lo vende, con esa venta genera un préstamo. ¿Por qué es préstamo? Porque lo vende con un acuerdo de recompra en una fecha futura, obviamente a un precio superior, y con ese precio superior pues se forma una tasa de interés repo o reporto. Aquí tenemos una información en euros de los reportos a diferentes plazos en mercado de dinero. Simplemente es una tasa de interés pues que tenemos que seguir observando. Los OIS son swaps, que significa pues que se compra y se vende una tasa fija en un periodo de tiempo en intercambio de todo lo que produzca la tasa overnight del Banco Central durante ese tiempo. Entonces es un swap. Se intercambia esa tasa fija por esa tasa overnight diariamente, promedio geométrico o capitalizada. Y básicamente, si la tasa fija resultara mayor que la overnight, pues quien se comprometió a pagar la tasa fija debe pagar esa tasa fija al final del periodo. Dado que esa tasa overnight, que puede variar en el tiempo, se intercambia por una fija en periodos definidos, pues los métodos de evaluación de opciones toman el precio OIS o la tasa OIS como un indicador de la tasa libre de riesgo para evaluar opciones. Entonces es importante el OIS. Aquí tenemos el OIS a 3 meses, pues más o menos observar cómo varió en los últimos días, vamos a decir desde el 1 de abril hasta el 11 de mayo, básicamente a cómo abrió, cuál fue la oferta más baja, la más alta, y a cómo cerró. Tenemos, si ampliamos un poquito el tiempo de observación, pues vemos que el OIS de 3 meses venía mostrando una tendencia negativa. Sin embargo, desde fines de febrero y principios de marzo, pues tuvo una caída importante. Es decir, de alguna manera hubo alguien que vendió contratos a 3 meses a esta tasa, voy a decir que sea de 1.6%,
y la tasa bajó y de alguna manera el que vendió ese swap debe pagar esa diferencia. Entonces aquí viene la información de la OIS y obviamente puse esta tabla para mostrar que tenemos plazos inclusive hasta de 30 años. Hay una opción de quién compra y quién vende, cuánto paga, cuánto recibe. Hay una opción de sensibilidad al cambio en un punto porcentual de tasa de interés, un cálculo de duración y obviamente la madurez del instrumento y cuánto cambió en una semana y cuánto cambió en un mes. Los STIRs, pues en realidad es un mercado sumamente importante porque es muy grande y líquido. Estamos hablando de que es de los mercados financieros más grandes del mundo y pues básicamente opera en futuros, opciones y swaps. Y obviamente OIS en su parte corta pues forma parte de estos STIRs. Muy bien, si tenemos que ver el tema de bonos y tasas de interés, pues tenemos que fortalecer nuestro tema de mate financiera. No es un tema en realidad para ver aquí. Esta conferencia está pensada para gente que ya lo domina, pero básicamente pues simplemente hablamos de una capitalización discreta y una capitalización continua, haciendo la conversión, aplicando el límite, y aplicando el límite de eso pues es el número E, como aparece ahí en la filmina. Sin embargo, en bonos pues aquí vemos un bono en pesos mexicanos que paga un cupón de 7,5 y que vence el 3 de junio del 2027. Esta fotografía la tomé el 17 de enero del 2018 y obviamente dado el mercado spot pues es para operarse 48 horas después, por eso viene el 19 de enero del 2018. Sin embargo, no es lo relevante en la actualidad, sino que vemos del bono, pues aquí, perdón, aquí vemos la página de Bloomberg que nos compara el bono que estamos estudiando con cuál sería su bono de referencia. En este caso es el mismo y por eso pues hay un spread de 0. Tiene un precio limpio y un precio sucio. El precio limpio es el valor presente a la fecha de hoy de todo lo que se espera, de todo el flujo efectivo que se espera cobrar por ese bono, a una tasa del yield to maturity que está ahí presentada. Y el precio sucio pues es simplemente agregando los intereses por el periodo que va del cupón vigente. Entonces esos intereses, el periodo del cupón vigente acá nos dice que son 36 días y le toca $750. Si tuviéramos una inversión de 1,000, es decir, si tuviéramos una inversión de 1,000 pesos sería 100,576 pesos, que eso nos da un precio sucio que está acá arriba de 100.576 y el valor presente de todo lo que falta cobrar es 99,826, que nos da el precio limpio de 99.826. Tiene una duración modificada de 6.58 años, una convexidad de 0.55 y pues esos son parámetros importantes que nos marcan la sensibilidad que tiene el cambio en el precio de este bono en función a un cambio en las tasas de interés. Obviamente tenemos un valor nominal del bono de
100 pesos, que sería el valor a madurez. Perdón, regreso simplemente a decir, cuando salió el bono, salió a 7,462 días. A la fecha de este reporte le quedaban todavía 3,422 días para madurez, y ya habían transcurrido 5,136 días. Es decir, a la fecha de la fotografía, pues podemos decir que ese sería un bono de 10 años. Sin embargo, cuando ese bono salió no era de 10 años. Por eso en mercados financieros se habla de tenor como el tiempo restante a vencimiento. En cuanto a forward, futuros y swaps, pues tenemos que hay una fórmula de equilibrio, spot forward o spot futuro. Swap al final es una secuencia de forwards, entonces esa fórmula sigue aplicando. Sin embargo, para algunos activos tenemos un valor de conveniencia, es decir, que no es el simple hecho de tener el activo hoy o tenerlo después. Si yo necesito cobre, pues lo necesito y no me puedo esperar un año, y tengo un factor de descuento sobre esa fórmula de equilibrio. Y para algunos productos, pues también tengo un costo de almacenaje. De tal manera que el equilibrio valor spot y valor futuro pues se ajusta por un cost of carry y se ajusta por un convenience yield en caso de que pues sea relevante eso. El convenience yield puede no ser estable en el tiempo, mientras el cost of carry pues incorpora la tasa de interés y un costo de almacén y merma y demás, es decir, de llevarlo en el tiempo ese commodity. En bonos pues tenemos que entender los datos, y no es que sea difícil, pero cada dato puede tener diferentes convenciones en términos de días. Puede tener convención en términos de presentar yield to maturity o presentar precio. Puede tener convención en precio limpio, precio sucio. En general, para ver forward y swaps, pues lo prefiero ver con un ejemplo. Dice, considerando que todos los meses son de 30 días, suponga que usted es asesor de una empresa que requiere actualizar el valor del swap para un cliente y tiene necesidad de conocer el gasto financiero en caso de que ese valor cambie. Es un swap de divisas, le quedan 15 meses de vigencia y es un intercambio de dos créditos que pagan intereses trimestralmente y acaban de pagar hoy los intereses en el trimestre que terminó hoy. En otras palabras, el swap implica intercambiar los pagos generados por una deuda de 39 millones de libras esterlinas a una tasa del 10% anual capitalizable trimestral por los pagos de otra deuda de 52 millones de dólares al 6% anual capitalizable trimestral. Suponga que las tasas de interés libre de riesgo en Reino Unido son 3% anual efectivo y en Estados Unidos son 2% anual efectivo y que son fijas para todos los plazos. Es decir, una curva de rendimiento plana. Suponga además que el tipo de cambio base hoy es 1.2883 dólares por cada libra esterlina. Entonces aquí tenemos presentados los trimestres, 1, 2, 3, 4 y 5 trimestres, formando los 15 meses. Los flujos de efectivo de la deuda de 39 millones de libras esterlinas están mostrados en ese renglón. Y los podríamos traer a valor presente a la tasa libre de riesgo de Inglaterra presentada, que es del 3% anual efectivo y me da un valor presente de 42.353680
millones de libras esterlinas, que traducido al tipo de cambio de hoy son 54 millones de dólares. La deuda en dólares americanos de 52 millones de dólares, sus flujos efectivos están presentados en este renglón, de tal manera que sus valores presentes a la tasa del 2 efectiva me dan 54.571.229 millones de dólares. Eso quiere decir que la diferencia son 6.983 dólares con 9 centavos, y eso es lo que se reconoce como el valor del swap en esa fecha. Podríamos este swap, en lugar de evaluarlo todo en conjunto, podríamos hacer un forward de cada uno de los pagos, y hacer un forward de cada uno de los pagos pues nos implica que tenemos que pronosticar este tipo de cambio actual, cuál sería su valor de equilibrio en función de las diferentes tasas de interés, y ahí viene presentado el valor de equilibrio en la segundo renglón sombreado en color gris, de tal manera que nos da el valor de cada uno de los forwards en esta tabla, que si lo traemos a valor presente pues nos da los mismos 6.983 dólares. Esto simplemente para comprobar que una secuencia de forwards es igual que un swap. ¿Cómo se presentan los bonos en Estados Unidos? Pues los bonos menor de un año, bonos típicamente cupón cero, se presentan en la información como un valor P, y ese valor P se puede mover en función de los días a vencimiento y el precio del bono. Y básicamente este ejemplo dice, vamos a suponer que el precio del bono es 99, que los días de vencimiento son 90, entonces 100 menos 99 nos queda 1, y 360 entre 90 nos queda 4, y básicamente la información que vemos del mercado me dice que ese bono tiene un precio de 4. Y lo que significa ese precio de 4, pues es un valor presente de 99 con un valor futuro de 100 en 90 días. Eso nos puede dar una tasa de interés. En bonos más largos, pues se presenta su precio en dólares en 32avos de dólar, y básicamente lo que se presenta es el precio limpio, y el precio limpio es la suma del valor presente de los flujos de efectivo a yield to maturity, de tal manera que podríamos calcular el yield to maturity sabiendo el precio hoy y sabiendo todo lo que va a pagar ese bono en el futuro. El precio sucio pues sería simplemente sumar los intereses devengados del periodo vigente de ese bono. En general, los bonos se pueden vender a descuentos, se pueden vender con premio o se pueden vender a la par. Entonces, si un bono se vende a la par, quiere decir que su tasa de cupón es idéntica que su rendimiento actual y es idéntica al yield to maturity. Si un bono se vende con descuento, significa que la tasa de cupón es menor que el yield to maturity y es menor que el current yield, y que el yield to maturity. O si un bono se vende con premio, es decir, arriba de par, quiere decir que la tasa de cupón es mayor que el current yield y este a su vez es mayor que el yield to maturity. Entonces, esta es información que tenemos aquí, pues es importante en bonos. Aquí partimos que ya es algo superado y pues al final pueden revisar la información de qué es cada uno de esos términos. Otro tema en bonos es ligado con la sensibilidad que tiene el cambio en el valor del bono al cambiar la tasa de interés. Y obviamente podemos tener una
tangente y esa tangente nos da una pendiente. Esa pendiente significa la duración. La duración pues va a tener un error porque la duración supone una línea recta, que es la línea amarilla, y ese error que tenemos de estimación lo corregimos un poco con convexidad. Dado que la convexidad es un factor que eleva al cuadrado, pues siempre va a sumar a lo que diga el efecto de duración. Entonces, en bonos es relevante el tema de duración y el tema de convexidad. Todavía la duración la podríamos separar en duración, efecto por cambio en la tasa libre de riesgo, efecto por el spread y efecto del portafolio. Ahí hay una manera de calcular, pero esto en cualquier libro de finanzas se puede hacer. En realidad las bases de información que disponemos hoy pues ya nos los dan el tema de cuál es la duración y cuál es la convexidad. Entonces ahí vienen simplemente algunas fórmulas, pero pues en cualquier libro de finanzas vienen esos. ¿Cómo son los futuros del bono del Tesoro de Estados Unidos? Pues en general el futuro, si bien se pacta un futuro, hay un valor de intercambio y creo que eso es lo importante. Es decir, si alguien vendió un futuro a 30 años y está entregando un futuro a 20 años, pues simplemente el mercado permite establecer un factor de conversión de tal manera que el precio pactado o precio sucio pues debería ser el precio más reciente del bono pactado multiplicado por un factor de conversión por el bono que se está entregando y aparte ajustar los intereses devengados por el periodo vigente. Entonces un término adicional es que puede haber factores de conversión en mercado de futuros del bono del Tesoro. ¿Qué hacen los bancos? Pues los bancos tratan de administrar el riesgo de que si cambian las tasas no crezca más el valor de sus pasivos de lo que crece el valor de sus activos, porque eventualmente si por un cambio en tasas mis activos bajan de valor más que lo que bajan los pasivos, pues eventualmente eso me puede comer el valor del equity. Y los bancos como negocio apalancado pues es un tema que manejan mucho, la administración de activos y pasivos, que en general le llaman ALM, y buscan pues si no inmunizar, al menos sí administrar ese riesgo de cómo impactan los cambios en tasas al valor de sus activos y de sus pasivos. Ahora, todavía en un enfoque más fino, si la curva cupón cero no se mueve paralela, pues va a afectar diferente al valor en cada segmento de duración. Y si eso hace, pues aunque pareciera que estoy protegido del riesgo, pues me puede afectar más si no hay un movimiento paralelo. Entonces los banqueros pues todavía desarrollan un método adicional de exposición al riesgo que es simplemente segmentar esos instrumentos activos y pasivos en bloques de duración y ver qué tan sensible es el perjuicio, particularmente porque el valor de los activos se mueva más que el valor de los pasivos. Muy bien, pues en realidad les recomiendo para complemento los capítulos 4 y 5 y 6 del libro de Hull como complemento a esta conversación. Creo que con esta conversación pues puede quedar un poquito más claro el contenido del libro de Hull en su 10ª edición.
Muchas gracias.